Mega Noticias Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Es ya la noche de este 29 de octubre de este 2025. Atentos a la llegada de este frente frío. Bueno, ya lo han advertido algunas autoridades, un descenso y fuertes vientos del norte. Vamos a platicar, por supuesto, de este tema, pero también vamos a hablar de otro que seguramente usted identifica muy bien si tiene hijos, familiares, jóvenes o adolescentes. Estamos hablando de la generación Z. ¿Qué tan importante es comprender la importancia que tiene esta nueva generación en el ámbito tecnológico, en el ámbito social, en el ámbito económico? En realidad, bueno, pues es una fuente de transformación. De esto y otras noticias vamos a platicar en los próximos minutos. Llegaron las negociaciones entre el gobierno, es decir, el IEPO y la sección 22 para levantar el plantón de los profesores supervisores previo esto a las actividades de Día de Muertos. Con bloqueos carreteros, el pan de cada día, los sectores sociales del Istmo exigen atención a demandas agrícolas, pero también obra pública. Parece ser que hay buenas noticias y es que ICA inicia los trabajos de reparación de vialidades. ¿Se acuerdan ustedes de traslado de maquinaria pesada en Salina Cruz? Comenzarán con la mejora urbana. Hoy vamos a platicar de un tema muy importante que, bueno, mucha gente joven lo domina perfectamente bien, quizá algunos padres de familia, maestros, jefes, en fin, mucha gente que no está tan de lleno inmersa en las nuevas tecnologías y plataformas digitales, no conoce muy bien el tema de la generación Z, los alcances, este chip tecnológico que, bueno, lleva a modificar ciertas conductas. Le invito a ver el siguiente reportaje. Eso no fue muy coquete, strawberry, vanilla latte makeup de tu parte. Además siento que te falta como una energía de golden retriever porque siento que haces love bombing con apego evitativo y ansioso. En Oaxaca, las nuevas generaciones están transformando la manera de comunicarse, adoptando un lenguaje digital que se expande rápidamente por plataformas como TikTok e Instagram. Expresiones como aesthetic, GPI, F, ghostear, pop o funar ya forman parte del vocabulario cotidiano entre adolescentes y jóvenes, siendo referencias culturales y condensando ideas en segundos, lo que refleja una nueva forma de identidad colectiva que define a quienes crecieron entre pantallas, memes y algoritmos. Muchos adultos mayores no comprenden el lenguaje de sus hijos o lo desaprueban, lo que genera tensiones familiares y conflictos en torno al uso de la tecnología por considerarlo superficial o dañino. En el ámbito educativo, docentes han comenzado a integrar redes sociales en sus estrategias didácticas para mantener el interés de sus alumnos, mientras otros defienden la formalidad del lenguaje académico. El crecimiento del acceso a Internet en el Estado explica por qué esta jerga digital se ha vuelto común entre estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad. Incluso el propio gobierno de Oaxaca ha optado por usar TikTok e Instagram para difundir información pública, reconociendo que conectar con los jóvenes requiere hablar su mismo idioma. Cada generación se forma en un contexto histórico distinto que moldea su manera de pensar, consumir y relacionarse. El concepto moderno de generación, propuesto por el sociólogo Karl Meinheim en los años 20, sostiene que las vivencias compartidas definen una perspectiva común del mundo. Así se han clasificado las más conocidas, empezando por la generación silenciosa, los boomers, generación X, los millennials, la generación Z y por último la generación alfa, cada una con un intervalo de alrededor de 2 décadas. Muchas de las generaciones anteriores, porque sí vienen más aterrizados, más pragmáticos, más prácticos,
y se informan más. Este fenómeno no solo refleja una evolución en la sociedad y su comunicación, sino también una adaptación a las tendencias globales impulsadas por el impacto digital. Más del 60% de los jóvenes de entre 18 y 24 años en Oaxaca recurren a plataformas digitales como su principal fuente de información, desplazando a los medios tradicionales, lo que ha transformado la manera en que se informan, se entretienen y se relacionan. Lejos de ser una moda pasajera, es ya parte esencial del lenguaje digital contemporáneo, consolidando a las redes sociales como el centro de su vida cotidiana. Mega Noticias. Y sí, efectivamente, lejos de ser una moda, la realidad es que, bueno, pues es un nuevo lenguaje, es una nueva fuerza que puede tener muchos cambios muy positivos en el ámbito social. Entonces, abrimos el chat de comunicación. ¿Qué tan importante es también que en el sector educativo, en el sector laboral, bueno, se reconozca, se comprenda a estos jóvenes de nuevas generaciones, bueno, con un uso de tecnología, con un uso de privacidad, con nuevos alcances y desde luego también preguntar qué tanto está usted de acuerdo en que, bueno, todo sea ya en medio de una inmediatez, contenidos rápidos, obtener un trabajo rápido con ingresos rápidos como lo ofrecen, por ejemplo, las plataformas digitales y que muchos de los chavos realmente también de eso se sustentan. 971-112-1300. Qué gusto volver a conversar con Eric Torres, quien es profesor, pero también es un psicólogo que tiene mucho éxito también en sus plataformas digitales. Y en ese sentido, preguntarte, Eric, ¿qué tan complicado se vuelve, pues, sobre todo para los padres de familia, los jefes de algún trabajo, los docentes como tú, incluso entender, por ejemplo, a una generación que ha vivido una transición en la tecnología y el Internet? Y sí, efectivamente ha sido y está siendo esta nueva generación o estas nuevas generaciones. Nos ha costado trabajo, no solo a los papás, sino también a los que nos dedicamos a la educación en general, poder ir entendiendo que ya el acompañamiento, la educación, la manera incluso de dirigirnos a los jóvenes de hoy, de estas generaciones, ya no puede ser idéntico a cómo se dirigieron con nosotros o a cómo nos educaron a nosotros, o la manera incluso, lo repito, ni en las familias ni en las escuelas. ¿Por qué? Porque una de las características para empezar de estas nuevas generaciones es que ya son, como tú bien lo dices, ya traen un chip diferente y ya están en el asunto de la tecnología desde que nacen. Nosotros, pues nos tuvimos que ir adecuando de que si le pico, de que si no sé qué. En mis tiempos todavía leíamos el manual, ¿no? De muchas cosas para ver cómo funcionaban. Los chiquitillos de hoy, y bueno, estoy hablando de los jóvenes, sin embargo, los chiquitillos de hoy ya llegan y ya le pican y ya les das un teléfono y solitos entran, pues, ¿no? Entonces, ya son estas personas ¿cómo le podemos decir? Ya son ciberciudadanos. Completamente de acuerdo contigo, ciberciudadanos. Pero, ¿qué me dices, Eric, por ejemplo, del uso de los tutoriales, de las muchas aplicaciones que se utilizan, por ejemplo, para aprender a hablar un idioma rápido, para jugar, para consultar cualquier tipo de cosa? Esto viene de alguna manera también a desplazar pues muchas otras cosas. Ahora con la inteligencia artificial, Connie, hay personas, adolescentes, incluso ya adultos que le han metido mucho al asunto de la tecnología, que ya utilizan el chat GPT, ¿no? El chat GPT, incluso para terapia psicológica, de terapeuta, ¿no? Hubo un artista ahí, sí, claro, hay un artista ahí muy connotado a nivel nacional e internacional mexicano que en una entrevista dijo, ¿y yo para qué voy a gastar en psicólogos? De todas maneras, mira, yo le cuento toda mi vida al chat GPT y entonces me responde cosas que me ayudan. Claro, y así mucha gente y muchos jóvenes sobre todo, pues le cuentan, ¿no? A su inteligencia artificial, ay, mi mamá, ni con lo que les está aconteciendo. Evidentemente la inteligencia artificial con su algoritmo, pues te va a decir cosas lindas, básicamente cosas
o situaciones que tú quieras escuchar. Entonces, obviamente, pues por eso te van a sobar la psique, ¿verdad? Digo, valga el término, la parte emocional, pues claro, vas a escuchar cosas que tú quieres escuchar y evidentemente, pues te va a desresponsabilizar, a quitar la responsabilidad de muchas cosas que ni modo, a veces tenemos que asumir y que con un terapeuta experto, con un psicólogo, psiquiatra, etcétera, terapeuta experto, pues a veces cuando nos reflejan las situaciones, pues no nos gustan tanto. Eso por un lado. Ahora, lo que tú dices de la construcción de la personalidad, evidentemente entendamos que el proceso del adolescente, para empezar, pues es justo, es ir construyendo esta situación de quién soy y para dónde voy. El asunto es que los adolescentes están buscando por su propio proceso de desarrollo tener referencias. Y muchas referencias que encuentran, las encuentran en las aplicaciones. La verdad es que, bueno, muchas de las referencias, pero como padres de familia, ¿no? Se convierte también en un reto ser una referencia, Eric, porque se sigue cuestionando, por ejemplo, no puedo generalizar, pero se sigue cuestionando cuando tú ves a niños menores de 3 años en cualquier lugar entretenidísimos con un teléfono celular, con una tablet, no pueden vivir prácticamente ya sin un teléfono y entonces pues no hay recetas para ser buena mamá o papá ante la llegada de tanta tecnología. Eric, ¿qué opinas? Los niños ahorita en estas generaciones ya necesariamente ya vienen diseñados así. O sea, la postura de estos expertos que dicen que, bueno, ¿cómo le vas a quitar el iPhone o la tableta o lo que sea a un niño de 3 años? Porque entonces lo estás sacando de un contexto necesario en el que todo el mundo sí. Sin embargo, también hay que entender que en el proceso del desarrollo infantil hay otras muchas áreas que se tienen que incentivar, no solamente el que estén inmersos en la situación real de esta situación. ¿Qué otras áreas? La motricidad, por ejemplo. La imaginación, por ejemplo. Entonces, si un niño todo el tiempo lo tienes entretenido con la tableta, aplastado, perdón el término, sentado, jugando y nada más moviendo el ojito y la manita, ¿a qué horas camina? ¿A qué horas desarrolla el pulso fino? ¿A qué horas socializa con los demás? Que ese es el gran problema también. Por citar solo algunos, y desde luego que vamos a seguir conversando contigo, Eric, porque es un gran tema y desde luego de mucha utilidad para quienes son tutores de niños, niñas, sobre todo adolescentes. Vámonos con las breves a continuación. Tuvo que haber negociación, llega finalmente Emilio Montero ahí a la parte baja del Palacio de Gobierno para buscar la negociación y la CEPRE autoriza la recategorización de nivel de educación primaria. Con este importante logro, los supervisores y jefes de sector de la sección 22 anuncian que tras un mes de resistencia y movilización se preparan para levantar la protesta en las próximas horas al haber alcanzado los acuerdos. No obstante, señalaron que estarán en alerta máxima para vigilar el cumplimiento cabal de los compromisos establecidos. Así que, bueno, pues ante la resistencia llega pues nuevamente otra mesa de negociación del IEPO con la soga en el cuello el gobierno oaxaqueño. Un accidente, un choque entre dos vehículos particulares se registró anoche allá en Barranca Larga, Ventanilla. Pese a que primeramente se había reportado que todos los ocupantes estaban sin vida, los elementos de emergencia dijeron que afortunadamente, bueno, pues todos resultaron heridos. Los vecinos y automovilistas denuncian que el accidente ocurrió justo en el tramo donde hace meses hubo un derrumbe sin ser retirado.
Pese a los constantes reportes y advertencias sobre el riesgo, ¿qué se ha hecho para reparar la supercarretera Barranca Larga-Ventanilla? Bueno, pues en la ciudad de la Resistencia, dice la sección 22, anuncian nuevo paro de 48 horas 13 y 14 de noviembre como parte de la jornada de lucha. Después de la convocatoria emitida, el magisterio prevé suspensión de clases, bloqueos carreteros y tomas de empresas transnacionales. Así que, ya lo decíamos, bajo la soga en el cuello, el gobierno del estado. Suma de voluntades sobre derechos humanos en favor de las personas de talla baja. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. A pesar de que en Oaxaca hay discriminación y se considera como un delito, bueno, pues se trabaja a favor de las personas de talla baja. Yamilet Carranza con el reporte. A pesar de que en Oaxaca la discriminación es un delito y está tipificado en el Código Penal, aún se continúa ejerciendo violencia y actos discriminatorios contra personas de talla baja. En nuestro país lo hemos normalizado, entonces tenemos que seguir uniendo esfuerzos con los colectivos, con las personas con discapacidad, para seguir haciendo este llamado y erradicar la violencia. Liam es una adolescente de 12 años. Su estatura de 1,20 m ha sido utilizada para ser violentado y víctima de bullying. Estaba haciendo pipí ahí y ese güey me encerró en el baño, no sé por qué. Y después rompí la puerta y le dije a la directora. Y eso es lo que tengo miedo, que todos los tallabajas, o sea, como yo, sean así mismo, que lo golpeen en la escuela, que en el camino los maltraten o no sé qué, ojo, que sufran del bullying. Aunque Liam desde pequeño ha vivido actos de discriminación, ha aprendido a tener seguridad sobre sí mismo. Sin embargo, persiste su lucha contra una sociedad que continúa manteniendo prejuicios sobre personas como él en su condición de talla baja. El pasado 25 de octubre se conmemoró el Día Estatal, Nacional e Internacional de las Personas de Talla Baja. Para la familia Rueda Vázquez, el trabajo que realiza la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos es fundamental para avanzar en el respeto de las personas que sufren actos de discriminación. Indiscutiblemente es una herramienta que respalda la integridad de las personas con esta condición. Son vulnerados totalmente. Como experiencia propia, sí hemos pasado varios casos difíciles. Y bueno, el llamado es que todas las instituciones, los servidores públicos y la sociedad nos sumemos a esta lucha para visibilizar pues esta violencia, esta discriminación y la falta de acceso a sus derechos. Hasta octubre de 2025, se estima que en México hay más de 11,000 personas con acondroplasia y otras condiciones genéticas que resultan en talla baja. La cifra exacta varía debido a la falta de estadísticas oficiales actualizadas. Mega Noticias, Yamilet Carranza. Vámonos con las 100 palabras del señor Raúl Frías Lucio. 100 palabras de Raúl Frías Lucio. Adán Augusto López Hernández encarna la contradicción más corrosiva de la 4T, el poder que predica honestidad pero se blinda la impunidad. Como gobernador de Tabasco, designó al secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez, con vínculos con el crimen organizado. Desde su notaría, él y sus allegados constituyeron empresas que recibieron contratos por más de 11,000 millones de pesos, algunas ligadas al huachicol y a la estafa maestra. Adjudicó millones a compañías de amigos, infló costos de obras, reportó
reportó ingresos en un año por 79 millones, pagando apenas 3% de impuesto. En su declaración patrimonial ocultó bienes, mientras familiares y socios ocupaban cargos en Tabasco y Pemex. Los indicios de corrupción, nepotismo y defraudación son públicos y documentados, pero nadie lo toca. ¿Quién lo protege? La inacción ya no es ignorancia, es decisión. No investigarlo equivale a aceptar que el discurso anticorrupción y de honestidad quedó en el vacío. Vámonos contigo, Noé Nolasco. Te saludo con gusto. Connie, un placer saludarte. Los comentarios de la población con respecto a las generaciones, las modas, algunos señalan, son épocas y modas, son cosas pasajeras que se adoptan en ciertas edades, no siempre se quedan en la vida adulta, finaliza. Otro comentario, es una pena escuchar hablar con lenguajes y palabras raras a la población, cada vez hay más libertinaje, eso no abona nada en la sociedad. Otro comentario, no solo es el lenguaje, es la conducta, el pensamiento, se dejan influenciar fácilmente. Lamentablemente muchas veces para mal también se corrompe la sociedad y así otros puntos de vista relacionados con durante esta noche. Continuamos con el tema de la sociedad y es que actualmente la apariencia también la marcan sectores como las redes sociales y con ello aumentan procesos de cirugías estéticas. ¿Cómo se encuentra Oaxaca y cuál es la tendencia? Veamos el siguiente trabajo. En Oaxaca, la presión por ajustarse a estándares de belleza impulsados por redes sociales e influencers ha convertido la cirugía estética en una salida social para muchos jóvenes, una tendencia que preocupa a especialistas en salud física y mental. Estudios recientes en la Universidad Internacional de La Rioja muestran que el 37.5% de las adolescentes reportan sentirse presionadas a parecer más delgadas por las plataformas digitales y que el 30.9% siente la necesidad constante de estar en forma. Indicadores que apuntan a una influencia creciente de Instagram y TikTok, siendo también estas plataformas las más utilizadas en el estado. Los procedimientos estéticos más comunes incluyen la rinoplastia, la liposucción y la bichectomía. El costo de estas intervenciones varía según la clínica y la complejidad del procedimiento. Por ejemplo, una rinoplastia puede costar entre 35,000 y 55,000 pesos, mientras que una bichectomía oscila entre los 9,000 y 15,000 pesos. La falta de personal certificado y protocolos adecuados en muchas clínicas aumenta la probabilidad de infecciones, cicatrices permanentes y secuelas psicológicas. Además, la presión por la apariencia alimenta ansiedad, baja autoestima y trastornos de la imagen. La edad promedio de quienes se someten a procedimientos en Oaxaca es de 20 a 30 años, aunque hay casos de adolescentes menores. Entonces, no se guíen por tendencias, las tendencias pasan, siéntanlo como ¿qué es lo que les molesta a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que a ustedes les ha complejado y qué es lo que pueden ustedes mejorar? Y enfóquense en eso. Respecto a eso, el gobernador Salomón Jara Cruz anunció una iniciativa para aplicar la ley Nicole, prohibir cirugías estéticas en menores, permitir solo intervenciones reconstructivas por emergencias clínicas y priorizar el interés superior de la niñez. La reforma se impulsa tras la muerte de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que falleció luego de una intervención en Durango. Sin embargo, la presión social y la influencia de las redes sociales continúan siendo factores determinantes en la decisión de muchos jóvenes de someterse a estos procedimientos. Como en la mayoría del país, no existe una norma que prohíba de manera expresa las cirugías estéticas en menores de edad. Y ese silencio legal permitió que una niña fuera tratada como si tuviera la madurez para decidir sobre algo tan irreversible como una cirugía. Mega Noticias. Algunos casos que han trascendido, sin duda alguna, son de adolescentes que realizan este proceso por moda, por consentimiento de los padres. Un caso muy conocido, el de Paola, la joven de 14 años que perdió la vida en un proceso similar, y esto pues genera controversia en las redes sociales. Preguntan el libertinaje que tienen, el apoyo de los padres y también el seguimiento que tienen a través de las redes sociales, el cambio de imagen. Con esto, regreso contigo. Le tengo más información en las breves locales. Buenas noticias para la calzada Teniente Azueta en proceso de reconstrucción tras los daños provocados por la maquinaria que llegó de Acipona hacia la refinería.
Estas labores forman parte del plan de mejoramiento urbano implementado para atender afectaciones. Ojalá, ¿verdad?, que después de la Teniente Azueta pues se sigan por 4 carriles y así continúen reparando todos los daños que, por cierto, están en pésimas condiciones muchas de las principales vialidades de Salina Cruz. Un grupo de alrededor de 60 personas mantuvieron bloqueado el tramo Juchitán-La Ventosa a la altura del arco de seguridad para exigir la reparación del camino periférico. Los manifestantes, entre ellos padres de familia del Centro Educativo y Cultural, denunciaron que el deterioro ha causado daños a vehículos y afecta el desplazamiento de estudiantes. Esto generó desde luego una congestión vehicular y desvíos en la zona. Las autoridades municipales y estatales sin emitir pronunciamientos. Pobladores de San Dionisio del Mar instalaron este viernes un bloqueo allá en el tramo Ingenio Niltepec, a la altura del puente Casadero. La protesta afectó a los transportistas, sobre todo hacia Chiapas. De acuerdo con los reportes locales, el grupo de comuneros colocó obstáculos para restringir el paso total de vehículos, sin respuesta, por supuesto, de las autoridades, como lo veíamos ayer con el grupo de normalistas en el centro histórico, donde sí llegaron a intentar liberar la vialidad. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que vamos a estar viendo a lo largo de este jueves. Un jueves que a la región nos trae algo de viento, no tanto como el que vimos el día de hoy, pero sí nos trae un poquito más de nubosidad. Y mira, tendremos este escenario durante la tarde, cerca de nosotros, medios nublados por nubes medias y bajas. Yo le tengo el pronóstico preciso y le platico que estoy esperando que la temperatura en Tehuantepec se quede en los 32 grados. Verá usted en Ixtepec los 30. Mi previsión es que tendremos 31. El viento seguirá alrededor de los 40 kilómetros por hora. Algunas rachas pueden alcanzar hasta los 65. Y luego, para este viernes, la temperatura se queda en los 33. Habrá otro frente frío que nos traerá también condiciones de diferenciales de presión. Con ello, vamos a estar viendo otra vez viento, pero eso va a ser hasta el arranque de la próxima semana, donde volveremos a ver vientos importantes. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Todo listo en el Parque Central de Salina Cruz para las ventas locales por Día de Muertos. No me llores, no, no me llores, no. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Hace algún tiempo los drones fueron considerados como juguetes. En la actualidad, bueno, pues son herramientas que son de repente utilizadas hasta en tiempos de guerra por la delincuencia organizada, pero en México lamentablemente no hay un control del uso de la tecnología. Vamos a ver el reportaje. Son imágenes de Veracruz. Un dron que detecta plagas, llega a zonas difíciles, aplica insecticidas y fertilizantes. Una revolución aérea que transforma múltiples industrias. En 2024, el mercado de drones en México superó los $400 millones y se espera que supere los 1,000 millones en 2030. Su adopción crece rápidamente en construcción, para monitorear proyectos, y en el campo, donde dispersan semillas o transportan hasta 100 kilos a 70 kilómetros
kilómetros por hora. También tienen aplicaciones militares, logísticas y de entretenimiento. La primera academia especializada confirma que la mayoría de los pilotos se certifica para la industria. Cerca de un 75% de las personas que vienen son para un uso profesional y un 25% de las personas es para un uso recreativo. Pero esta expansión también tiene un lado oscuro, el crimen organizado. Estas son imágenes de Michoacán, un presunto ataque de Cárteles Unidos al Cártel Jalisco en agosto. Aunque el gobierno ha registrado 6.636 drones, se desconoce cuántos operan realmente. Con precios de 500 a 5,000 pesos, incluso los modelos básicos caen fácilmente en manos de grupos criminales que los usan para vigilancia, transporte de droga y ataques con explosivos. Los drones es el futuro con el cual vamos a tener que convivir. Lo que nunca anticipamos es que también es el futuro con el cual tenemos que pelear. Existen regulaciones: registrar los drones mayores a 250 gramos, contar con permisos de piloto y no volar a más de 122 metros de altura ni en zonas sensibles como aeropuertos o bases militares. La amenaza es tal que en 2023 se reformó el Código Penal para castigar con hasta 40 años de prisión el uso ilícito de drones. Sin embargo, aún no hay leyes claras contra el espionaje civil. La legislación hoy está más pensada para operadores civiles. El gran pendiente que hoy tenemos es el marco legal que equilibre seguridad y respeto con privacidad ciudadana. Mega Noticias, Abel Martínez. Como todos los miércoles, vámonos contigo, Francisco Bustamante. En alguna ocasión ya hemos comentado en este espacio sobre el incremento en la inseguridad, pero desde hace algunas semanas se han disparado estadísticamente los homicidios, asaltos a comercios, viviendas y transeúntes, poniendo en pánico a la ciudadanía que a más de uno le ha tocado ser víctima de algún delito. Quizás alguien que me esté escuchando y que le ha tocado conocer de homicidios cerca de su domicilio entenderá la preocupación de su familia que vive con el Jesús en la boca, pues a todo mundo le desespera que no cese la violencia y de lo contrario los casos aumenten a pesar de que las autoridades se comprometieron en redoblar esfuerzos. Pero desconozco si se deba a que se terminó el presupuesto, pero sinceramente ya no hemos visto a nuestros gobernantes posar a la Cámara para la entrega de patrullas, equipo táctico y armamento a los policías que dan su mayor esfuerzo para combatir el rezago que existe en la seguridad. Vaya, hasta los policías municipales y estatales están renunciando, toda vez que no reciben salarios dignos y muchas veces están excluidos de las prestaciones de ley como el seguro social, vacaciones, préstamos, aguinaldos y bonos por antigüedad, según lo que señala la Ley Federal del Trabajo. En otro aspecto, hemos y seguiremos viendo movilizaciones que solicitan encarecidamente justicia a las autoridades. Sin embargo, en muchas de las veces son reprimidas por el propio Estado y dichos manifestantes detienen su lucha por el temor a represalias y la utilización de la fuerza pública y civil en su contra. ¿Será que el gobierno implemente cambios en la estrategia de seguridad antes de finalizar este año 2025? ¿O seguiremos siendo espectadores de crímenes y hechos delictivos que alertan a las familias oaxaqueñas? Usted no me dejará mentir que esas son chingaderas. Quédese con Paco Ramírez. Estados Unidos le cierra rutas de aerolíneas mexicanas a su país, concretamente las del AIFA. Paco Ramírez lo tiene todo. Quédese con él. Buena noche. Mega Noticias Salina Cruz con Connie